Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy también vamos a hacer unas cajitas. Estas cajitas, comparando con los del video anterior, son más bajas, pero tienen más diámetro. Las dos cajas están realizadas con el mismo patrón y con el mismo hilo. Lo único que para la cajita pequeña he utilizado solamente un cabo y la hice con un ganchillo de 3 milímetros, y para la grande he utilizado el mismo hilo pero trabajando con 2 cabos y con un ganchillo de 4 milímetros. También podemos trabajar con un ganchillo de 4 milímetros y medio. La cajita pequeña tiene 11 centímetros de diámetro, 5 centímetros de la altura, y la cajita grande tiene 17 centímetros del diámetro y 8 centímetros de la altura. Para esta cajita gastamos alrededor de 100 gramos del hilo y para la pequeña alrededor de 50 gramos. 100 gramos del hilo son 200 metros. Así las vamos a comparar con las cajitas del video anterior. Y vamos a empezar. Vamos a trabajar con 2 hilos, con 2 cabos juntos. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador, y todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta. Hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta para empezar vuelta número 2. Y después de la cadeneta colocamos el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Hemos hecho 8 puntos bajos, así que tenemos que hacer 8 aumentos. El primer aumento hacemos siempre en el mismo, el aumento o el primer punto hacemos siempre en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Para hacer un aumento tenemos que hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos 3 aumentos. Cuatro aumentos. 5 aumentos.
6 aumentos, 7 aumentos, 8 aumentos. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Después del último aumento todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado, este punto no se teje. Saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. Tejemos el primer punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y la última repetición, un punto y un aumento. Debería quedar un punto, este es el punto deslizado, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 24 puntos. Subimos un punto de cadeneta para empezar vuelta número 4. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Primero tejemos 2 puntos bajos por separado. Y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 puntos bajos por separado. Y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Así que al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5. Empezamos con un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos. Un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Tres puntos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6. Empezamos con un punto de cadeneta como siempre. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento, pero la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos, para que la pieza quede más redondeada. Así que vuelta número 6, empezamos con 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos por separados, ahora un aumento.
Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos antes del punto deslizado. Así que con estos 2 puntos bajos completamos la primera serie. Tejemos 4 puntos bajos, hacemos un aumento, tenemos una serie del motivo completo, repetimos 4 puntos bajos, un aumento, ya tenemos 2 series completos, repetimos 4 puntos, un aumento, tenemos 3 series completos, repetimos 4 puntos, un aumento, repetimos 4 puntos, un aumento, repetimos 4 puntos, un aumento, repetimos una vez más, cuatro puntos, un aumento, y después de la última serie nos quedan 2 puntos bajos y el punto deslizado. Así que aquí tejemos 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. Hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 7 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 8. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y un aumento. La primera serie vamos a dividir en 2 partes, igual que hemos hecho en la vuelta número 6, pero esta vez vamos a empezar con 3 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos antes del punto deslizado para completar la primera serie. Así que ahora tejemos 6 puntos bajos, un aumento y repetimos la misma serie de 6 puntos bajos y un aumento otras 6 veces más. Y después de la última repetición tejemos 3 puntos bajos. Empezamos con 3 puntos y un aumento, terminamos con 3 puntos, así tenemos la serie completa. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. Ahora deberíamos tener 64 puntos. Y en la vuelta número 9 vamos a aumentar también 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 7 puntos bajos y un aumento.
7 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Después de hacer la vuelta número 9 deberíamos tener 72 puntos bajos. En la vuelta número 8 el motivo que nos corresponde es 8 puntos bajos y un aumento. Aquí también la primera serie vamos a dividir en dos partes. Empezamos la vuelta con un punto de cadeneta como siempre. Y esta vuelta, vuelta número 10, vamos a empezar con 4 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 8 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Y deberíamos terminar la vuelta con 4 puntos bajos antes del punto deslizado. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 80 puntos bajos. Como esta vuelta, vuelta número 10, es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de la siguiente manera. Sacamos el ganchillo, pasamos el ganchillo por el punto donde tenemos el marcador desde atrás hacia adelante. Cogemos el hilo, cogemos el punto y lo pasamos hacia el lado revés. Subimos un punto de cadeneta. Ahora, para subir los laterales, vamos a tejer una vuelta trabajando solamente en la parte posterior de la vuelta o trabajando en punto bajo en relieve. Marcamos el punto. Para trabajar en la parte posterior de la vuelta, tejemos un punto bajo en cada punto, pero solamente en la parte trasera de la vuelta anterior. Esta manera es un poquito más fácil que la otra que voy a enseñar ahora. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Y para trabajar para otra manera de tejer la primera vuelta de los laterales es trabajar en punto bajo en relieve. Punto bajo en relieve tenemos que introducir el ganchillo desde atrás hacia adelante y volver por el punto de al lado. Cogemos el hilo, primero pasamos por la base y hacemos un punto bajo. Y otra vez, introducimos el ganchillo en el mismo punto. Aquí ya hemos pasado una vez con la aguja, desde atrás hacia adelante y luego volvemos por el punto del al lado. Tenemos 2. 3. 4. 5. Y con esta manera también trabajamos de esta manera hasta terminar la vuelta y cerramos la vuelta con el punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Deberíamos tejer 80 puntos bajos. Y después de esta vuelta tenemos que hacer otras 10 vueltas de 80 puntos bajos, pero ya trabajando como antes, cogiendo las dos hebras. Aquí ya tengo todas las vueltas hechas. Las 11 vueltas que hemos hecho en los laterales corresponden a 7 centímetros. Y ahora la última vuelta vamos a tejer en punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en cada punto bajo.
Hacemos el último punto deslizado, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja, pasamos la aguja por el primer punto deslizado de esta vuelta y volvemos a pasar por el último. Escondemos el hilo. Aquí tenemos la cesta y ahora vamos a hacer la tapa. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Tenemos 2 aumentos. 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, y 6 aumentos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hemos aumentado 6 puntos, así que ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, un aumento, repetimos, un punto, un aumento, un punto, un aumento, repetimos, un punto, un aumento, repetimos una vez más, un punto, un aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta y hacemos 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos bajos.
Tenemos 6 vueltas y 18 puntos bajos. Vuelta número 7. En esta vuelta vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 4 puntos bajos y una disminución. Subimos un punto de cadeneta como siempre y primero tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Para hacer una disminución cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y repetimos 4 puntos bajos y una disminución. Repetimos una vez más. Cuatro y una disminución. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hemos disminuido 3 puntos, ahora deberíamos tener 15 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 8 también vamos a disminuir 3 puntos bajos. El motivo que repetimos 3 veces es 3 puntos bajos y una disminución. Hacemos 1, 2, 3 puntos y disminuimos un punto. Repetimos 3 puntos bajos. Una disminución. Repetimos una vez más. Tres puntos bajos y una disminución. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, hemos disminuido 3 puntos, ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a disminuir 4 puntos bajos. El motivo que repetimos 4 veces es un punto bajo y una disminución. Después de subir la cadeneta marcamos el punto y tejemos un punto bajo y una disminución. Repetimos un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, y repetimos una vez más, un punto bajo, y una disminución. Cerramos la vuelta. Hemos disminuido 4 puntos, ahora deberíamos tener 8 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. En la vuelta número 10 vamos a aumentar 8 puntos.
Así que tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos, siete aumentos, ocho aumentos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos. En la vuelta número 11 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, un aumento, repetimos, un punto bajo, un aumento, repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 12 también aumentamos 8 puntos, el motivo que repetimos 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Primero tejemos 2 puntos bajos por separado y ahora hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 13. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta es 3 puntos bajos y un aumento. El motivo repetimos 8 veces. Tres puntos bajos y un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden con los aumentos de las vueltas anteriores. Tres puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 14. El motivo que corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento. Pero aquí en esta vuelta la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes, igual que hemos hecho en la parte de la base, para que la pieza quede más redonda. Así que vamos a empezar con 2 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces.
4 puntos bajos y un aumento. Repetimos la serie de 4 puntos bajos y un aumento otras 6 veces más y después deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos antes del punto deslizado para completar la primera serie. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Vuelta número 15. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Subimos un punto de cadeneta y empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 56 puntos bajos. Vuelta número 16. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 6 puntos bajos y un aumento, pero también la primera serie vamos a dividir en dos partes, así que vamos a empezar con 3 puntos bajos. Primero subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y vuelta número 16 empezamos con 3 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Seis puntos bajos y un aumento. Repetimos la serie de 6 puntos bajos y un aumento otras 6 veces más y terminamos con 3 puntos bajos antes del punto deslizado para completar la primera serie. Después cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aumentamos 8 puntos. Así que al terminar la vuelta deberíamos tener 64 puntos bajos. Ahora vuelta número 17. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Siete puntos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 72 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 18. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 8 puntos bajos y un aumento. Aquí la primera serie vamos a dividir en dos partes. Empezamos la vuelta con 4 puntos bajos y un aumento. Ahora la serie completa de 8 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Después de la última repetición deberían quedar 4 puntos. Así que tejemos 4 puntos bajos para terminar esta vuelta. Con estos 4 puntos completamos la primera serie. Saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 80 puntos bajos. Con estas 18 vueltas hemos llegado al tamaño de la base de la cajita. Vamos a hacer 2 vueltas más con los aumentos para conseguir un tamaño un poco más grande para que la tapa entre fácilmente a la cesta. Vuelta número 19. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador
El motivo que vamos a repetir 8 veces es 9 puntos bajos y un aumento. Nueve puntos bajos y un aumento. Los motivos nos coinciden, pero cada dos vueltas. Entonces, esta vuelta nos coincide, vuelta número 9 que estamos haciendo, el aumento de esta vuelta nos coincide con el aumento de la vuelta número 17. Y luego con el aumento de la vuelta número 15. Igual, en estas vueltas donde empezamos con la mitad del motivo, también los aumentos deberían coincidir cada dos vueltas. El aumento de la vuelta número 18 coincide con el aumento de la vuelta número 16, 14. Así que este motivo de 9 puntos bajos y un aumento repetimos durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado como siempre, cerramos la vuelta, aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 88 puntos bajos. En la vuelta número 20 vamos a aumentar solamente 4 puntos, así que el motivo que vamos a repetir 4 veces es 21 puntos bajos y un aumento. ...21 puntos bajos y ahora un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y esta es la última vuelta de la base de la base de la tapa. La vamos a cerrar de otra manera, la vamos a cerrar igual que la base de la cesta. Vamos a cerrar la vuelta. Hemos aumentado 4 puntos en esta vuelta, así que ahora deberíamos tener 92 puntos. Soltamos el punto, introducimos el ganchillo del punto donde tenemos el marcador, cogemos el punto y lo pasamos al otro lado. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas sin aumentar, 3 vueltas de 92 puntos bajos. La primera vuelta podemos tejer en la parte posterior de la vuelta, igual que hemos hecho en la base de la cesta, o trabajando en punto bajo en relieve. Subimos un punto de cadeneta como siempre, marcamos el punto y ahora trabajamos o en punto en relieve, punto bajo en relieve, o por detrás de la vuelta, cogiendo la parte posterior del punto. Tejemos esta vuelta de esta manera
Y las otras dos vueltas tejemos cogiendo las dos partes del punto de la vuelta. Todas las vueltas cerramos con un punto deslizado, tenemos que saltar en la segunda y en la tercera, aquí no tenemos punto deslizado, pero tenemos que tejer 92 puntos bajos, cerramos la vuelta y en las otras dos vueltas saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aquí ya tengo las 3 vueltas sin aumentar hechas. La última vuelta vamos a tejer en punto cangrejo. Subimos un punto de cadeneta y vamos a trabajar hacia atrás. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos el último punto, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Y cerramos la vuelta. Ya tenemos la cesta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.